Buenas, buenas, buenas. A ver si se van asomando, se van conectando. Queridos amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy tenemos un nuevo vivo, muy pero muy importante para nosotros, al igual que todos los demás, ¿no? Pero bueno, el de hoy está súper interesante. Sabemos que es un horario difícil, pero también lo es en España, o sea, ya es muy tarde, son las 9 de la noche, y es como que, bueno, tuvimos que elegir algún horario que todo el mundo pudiera estar acá y allá. Lo escucharán más tarde, yo sé que se van a poder conectar más tarde. Ahí está Nati, Nati, ahora te hago ingresar a medida que se van sumando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y mientras se van sumando, les cuento, primero les voy a agradecer a todos los que pudieron ir el sábado este que pasó a la Plaza Martín Fierro, donde hicimos ahí nuestro encuentro de toma de conciencia por este mes del autismo. Charlamos con un montón de gente, con mucha, 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 así que muchísimas gracias, porque valió la pena estar ahí el día entero casi trabajando, así que bueno, vamos por más. Y este vivo es parte de nuestro ciclo Miremos Diferente, ¿sí? Ustedes saben que este ciclo de charlas lo hacemos todos los años para profundizar un poco más en la toma de conciencia por el autismo. Ahora te voy a hacer entrar, Nati, quédate tranquila. A ver, déjame ver. Ahora te invito. Solo tenés que decir que sí y entrás. Ahí estás. Hola, Nati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Bien, acá charlando un poquito de lo que fue acá. Nosotros este sábado pasado hicimos todo un evento en una plaza Ujú. para charlar con todas las familias y la verdad que estuvo hermoso, así que estaba agradeciendo a todos los que vinieron. Perfecto. Eh, es un horario difícil para acá y para allá, o sea que después nos verán y ya Sí. veremos. Pero más allá de esto, estaba contando que nuestro ciclo de charlas Miremos Diferentes lo hacemos todos los años, durante el año, para la toma de conciencia, no solo de autismo, sino de Ujú. todo lo que, cuestiones del neurodesarrollo y todo lo que manejamos en la fundación. Bueno, voy a presentarte. Natalia Perfecto. Mármol es directora de Nevia Health. Esto es en España, para los que no lo saben. Conocí a Natalia hace un tiempo atrás, eh, porque bueno, Enevia es un espacio o un lugar o una empresa desde donde se pueden mandar a hacer estudios, bueno, algo que acá todavía no lo podemos pensar, Ujú. lamentablemente, que son extremadamente útiles para un montón de cuestiones, para armar protocolos, para un montón de cosas. Así que ahora ella nos va a comentar un poquito cómo es todo esto. Y bueno, agradecerte el horario, Natalia, ¿sí? No Que pasa yo sé que nada. allá es de noche. Sí, Bueno, a ver, siempre nos cuesta siempre un poquito encontrar sí, esos horarios que cuadren. Yo me vais a tener que disculpar, he puesto a mis hijos a dormir, pero puede que aparezca alguno, espero que no, con lo cual, como ya he dicho, aquí son las 9 de la noche y hemos intentado. no Em, pasa nada, no bueno, pasa nada. muchísimas gracias, Adriana, por darme este espacio en vuestras charlas. Como tú decías, antes lo estaba pensando y ya son unos cuantos años los que llevamos colaborando juntos. Sí, Parece mentira. Pues nada, para los que no me conozcan, deciros, pues eso, yo represento a Enevia Health. Enevia es un proyecto que empezamos hace casi 5 años, ujú, juntamente con otra persona, los cuales nos unía, digámoslo así, un interés común. Los dos somos padres de dos niñas que están diagnosticadas dentro del espectro autista. Entonces, cuando en aquellos entonces, tanto Sergio como yo veníamos investigando mucho, veníamos viendo a ver qué podíamos hacer por la gente y por nosotros.
Entonces, se nos ocurrió que tal vez echar una mano dentro de lo que era el campo de las pruebas médicas, porque sí que es cierto que siempre nos veíamos mucho como desamparados. Siempre pensábamos que necesitábamos aquello que no teníamos. Siempre era lo mismo. Ay, necesitamos aquella prueba que se hace no sé dónde y que aquí en España no se hace. O necesitamos que las cosas sean más asequibles para poder hacerlas. Entonces, pues Claro. bueno, un poquito de esta necesidad empezó nuestro proyecto. Entonces nosotros empezamos aquí en España, en principio era, la idea era ayudar a las familias más cercanas. Entonces, pues bueno, empezamos a hablar con laboratorios, empezamos a tirar adelante el proyecto y pasado un tiempo nos dimos cuenta pues que eh, parte de lo que hacíamos también era el apoyo en los grupos, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp. Entonces nos empezamos a dar cuenta que como compartimos idioma con Latinoamérica, pues muchas familias de Latinoamérica se empezaron a meter en nuestros grupos. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Veían lo que estábamos haciendo nosotros y ellos Sí. nos trasladaban digámoslo así, sus necesidades de decir, o sea, nos decían, disculpad, que ellos no podían hacer lo que nosotros estábamos haciendo allí porque no tenían acceso a esos test. Entonces, realmente fue un grupito de madres que si estáis por ahí escuchando ya sabéis quiénes son. Os Sí. mando un súper saludo porque fue gracias a este grupo de madres y en particular a una mamá que fue la que nos insistió para que intentásemos hacer lo mismo en Argentina. Entonces fue gracias a ellas que nos pusieron en contacto con vosotros, con Bioabordajes, y también con el laboratorio ICT, que son el laboratorio de Ujú. Rosario, con quien desde Sí. entonces que empezamos hemos hecho siempre este triángulo entre Fundación Bioabordajes, el laboratorio y nosotros. Entonces, pues Sí. bueno, desde aquellos entonces la cosa fue consolidándose. Al principio, acuérdate que era muy complicado todo, o sea, cada vez que teníamos que queríamos traer un nuevo test, nos encontrábamos con bastantes complicaciones a nivel bueno, legales, a nivel de certificación de las muestras, de las documentaciones que hacía falta. Entonces, pues bueno, no fue fácil, hay que decirlo que no fue fácil y que a día de hoy nos seguimos encontrando pues con Con ello. trabas. Sí. Con Entonces, trabas. pues bueno, dicho esto, que ya me he enrollado así como mucho, para contaros que porque muchas veces las propias familias me dicen, pero Natalia, ¿por qué no traes más test? ¿Por qué no haces lo mismo que hacéis Claro. en España? No es fácil. Con el COVID, además, se añadió un factor y es que antes del COVID los transportes aéreos eran mucho más fluidos, o sea, entre Buenos Aires y Europa, pues había vuelos constantemente, no tenían que hacer escala en 400.000 lugares, entonces uno podía mandar muestras biológicas, cuando digo muestras me refiero pues a sangre, orina, Sí, heces, sí. y llegaban con cierta rapidez. A día de hoy nos encontramos que eso todavía no ha tomado, digámoslo así, el estado que tenía pre-COVID. Entonces, pues bueno, dicho esto, que es un poquito de dónde venimos y con lo que trabajamos, si quieres podemos entrar un poquito más en qué es lo que estamos haciendo ahora en Argentina, hacia dónde van las cosas, qué se está Sí, claro. pidiendo. Ahora, para el que no entiende, o sea, para el que ingresó al vivo y ponele que no esté a tono, eh, vale decir que además de todo lo que ahora nos vas a contar, de qué estamos haciendo acá en Argentina y qué vamos a hacer también, ¿no? Qué va a entrar y qué no, eh, todos los protocolos, al menos los que nosotros manejamos, ¿sí? Se basan en estudios de laboratorio. Entonces, hay muchas cosas, nuestro país tiene un montón de cuestiones, tiene un montón de laboratorios, porque también me lo preguntan. ¿Y por qué no? ¿Y si acá? ¿Y si? Bueno, el problema es que todavía lo que hacemos, al menos desde nuestro lado, aparentemente no es como una necesidad de estos laboratorios, ¿no? O sea, de los que nosotros tenemos acá. Entonces vamos hacia los que realmente están trabajando bien, que tienen unos estudios que son además simples, tratamos de que sean lo menos, ¿no? Sabemos que nuestros chicos son muy complejos, que llevarlos a un laboratorio es un chino, que ven a alguien en guardapolvo y ya se arma un escándalo tremendo. Entonces, bueno,
tratamos de juntar todas estas cosas para que no sea tan invasivo y todas Ujú. esa rueda, ¿no? Así que bueno, dicho esto, como decís vos, ahora sí, pasemos a ver, Va- ¿qué tenemos disponible, qué no? Vale. Vamos a hablar de lo que tenemos ahora, en estos momentos. Como os comentaba antes, nos encontramos con un gran hándicap y era el tema de las muestras, ¿vale? Como no podemos mandar muestras hacia Europa por la cuestión del tiempo que estas muestras viajan, entonces eso hizo que se nos redujera mucho el abanico, ¿vale? Entonces nosotros al principio teníamos muchas ganas de poder ofrecer a las familias de Argentina aquellos test y aquellos laboratorios con los que nosotros trabajamos en España porque son buenos y encima muy económicos comparado con Estados Unidos, comparado con otros países, pero siempre, digamos así, nos encontramos con el problema de traer estas muestras y que se mantengan en un estado óptimo para ser analizadas. Entonces, como tenemos este problema, intentamos pensar todas aquellas pruebas que podíamos ofreceros que la muestra no fuese perecedera, es decir, que la muestra llegase al laboratorio en un óptimo estado para poder ser analizada. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de estudios que nos requerían las familias por el trabajo que estaban haciendo con los biomédicos, médicos y terapeutas de allí de Argentina, una de las cosas que se nos pidió desde el principio, por ejemplo, eran todo lo que era relacionado con el test de pelo, ¿vale? Que es el mineralograma. Entonces, el mineralograma es un test, dicho muy facilitamente, que lo que hace es medir tanto los minerales como los metales pesados que el cuerpo ha excretado, es decir, ha sacado en los últimos más o menos 2 meses, ¿vale? Es un test que se hace con un mechón de pelo, se corta normalmente a razón de unos 2 centímetros y entonces se dice que en este tiempo, que son más o menos lo que tarda en crecer 2 meses, que ha salido. Entonces, a partir de ahí, los terapeutas componen sus tratamientos, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, tenemos mineralogramas de diferentes laboratorios porque, por ejemplo, en España, una cosa que no sé si pasa tanto en Argentina, pero en España los médicos quieren trabajar con ciertos laboratorios. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, el doctor Cubrias, el cual mucha gente de Argentina se está visitando con él, en el caso del mineralograma prefiere un laboratorio de Alemania llamado Microtrace en el cual ellos confían. Entonces, como había gente que nos pedía diferentes, trajimos diferentes. Entonces, bueno, en ese aspecto pues tenéis diferentes laboratorios en los cuales podéis elegir dependiendo de vuestro terapeuta de leucospida. Entonces, otro de los tipos de test que hemos podido traer a Argentina por el tipo de muestra son algunos test genéticos, porque el tipo de muestra que se utiliza en ese caso es la saliva. Entonces, ¿por qué se utiliza la saliva y por qué la utilizamos nosotros? Porque hay mucha gente que me dice, bueno, pero es que los test genéticos, Natalia, también se pueden hacer en sangre, ¿cierto? Lo que pasa es que la saliva es, primera, muy fácil de extraer. ¿Por qué? Porque le dices al niño que abra la boca y se le frota y se mete en un botecito con su líquido preservador y esa muestra está viable durante mucho tiempo. Entonces, dicho esto, uno de los principales test que tenemos a nivel genético y que más demanda tiene en Argentina es el Neuroprogram. El Neuroprogram, si de los que nos estáis viendo habéis visto algunos de los vídeos que hacemos o de las entrevistas, es un programa que ha diseñado el doctor Lao. El doctor Lao es un genetista clínico asentado en Barcelona, España, y ha hecho este programa que básicamente es a nivel de lo que sería prueba, es un panel genético, es decir, que él ha descrito, ha dicho, ha estado investigando y ha pensado que para neurodesarrollo, que sería lo que a nosotros nos incumbe, patologías como por ejemplo el autismo, él ha creado este panel, este grupo de genes en los cuales toda la información que él extrae de este panel la utiliza para evaluar a esa persona y darle un tratamiento. Entonces, este test
es parte, como os comentaba, de un protocolo que él hace. Entonces, pues mucha gente en Argentina ha confiado en el doctor Lao y entonces para hacer el tratamiento ha tenido que hacer este test. Claro. Entonces, pues bueno, este es uno de los test que tenemos en este momento. Entonces, después, a nivel genético, también tenemos un test que es un laboratorio inglés. Sí. Aquí voy a hacer un inciso. Voy a explicar una cosa de una forma muy sencilla, pero para que la gente entienda, debería haberlo explicado antes de entrar en lo de Lao. Pero bueno, una de las preguntas que se nos hace más es, ¿qué diferencia hay entre un estudio del genoma completo, un estudio de un exoma y un panel? ¿Vale? Son 3 estudios genéticos muy distintos, sobre todo muy distintos en precio, y, Sí, también. sí, y que la gente confunde muy a menudo. ¿Vale? Son 3 estudios que se prescriben y entonces a nosotros nos llegan las familias y no acaban de entender qué es. Entonces, dicho de una forma muy sencilla, yo no soy médico, yo simplemente lo voy a explicar como se lo explicaría a mi amiga con la que me estoy tomando un café, ¿vale? Para que se entienda. Entonces, el, el estudio del genoma completo, como bien dice el título, es el estudio de todos los genes del cuerpo, ¿vale? Entonces, este evidentemente es el estudio más completo que hay, porque estamos analizando todo, ¿vale? Pero también es el más costoso, porque hoy en día, aun y que están evolucionando mucho, digamos así, mejorando mucho las técnicas de secuenciación, sigue siendo un examen costoso. Pero también tengo que decir que hay gente que si sumas diferentes, si un día vas al inmunólogo y te hace hacer un exoma dirigido a no sé qué, y otro te hace hacer un panel de no sé cuántos, y otro te hace hacer, al final, Sí, hubieses te termina saliendo hecho, lo mismo. Claro. ¿vale? Entonces, por eso me gusta decirlo ahora, porque mucha gente que tal vez nos esté viendo y esté empezando, ¿sabes? De decirle, ojo, porque a lo mejor parece mucho dinero al principio, pero a lo largo del camino a lo mejor hubieses dicho, si pudieses tirar atrás, ¿por qué no hice el genoma completo? Bien, entonces, el exoma. El exoma, que a mucha gente les sonará, porque es una cosa que mucha gente intenta hacerlo ¿cómo le llamáis vosotros? Siempre me olvido, ¿la La obra obra social? social. Sí. Sí. Bien, entonces, la gente me dice, oh, Natalia, yo tengo hecho un exoma. Sí, bien, como os decía, el exoma, o sea, si teníamos el genoma completo, luego nos vamos al exoma, que sería de un 1 a un 2% del genoma, pero es una zona del genoma donde están la gran mayoría de genes que codifican, ¿vale? O sea, es como una zona importante. Entonces, por eso Sí. muchas veces nos vamos al exoma, ¿vale? Y la gente dice, ostras, pero de todo a un 1 o un 2%, ¿por qué? Bueno, pues porque es una zona importante y porque a lo mejor nos salen fuera algunos genes, pero podemos cazar muchos ahí. Bien. Y después tenemos, como comentábamos, el panel. El panel no es otra cosa que un listado de genes, los cuales los hemos ido a coger, Seleccionando. Ujú. exacto, y te los han puesto en un panel. Normalmente los paneles son más económicos, muchísimo más económicos de lo que son el exoma y el genoma completo, y suelen ser muy concretos, o sea, suelen Ujú. hacerse cuando el profesional quiere descartar algo Sí. o cuando se quiere, por ejemplo, en el caso del doctor Lao, hacer un estudio particular de ciertos genes. Vale. Entonces, explicado esto, volvemos atrás un momento y entonces tenemos, como os comentaba antes, tenemos el Neuroprogram, que es este panel que hace el doctor El Lao, doctor. y entonces después tenemos el estudio del MTHFR, que aunque suene a un gen que le suena mucho a la gente, es el nombre de una empresa que le ha dado a un estudio genético que ellos le llaman estudio genético funcional. Entonces, ellos lo que han hecho es coger genes que intervienen en diferentes funciones del cuerpo
y los han agrupado en 7 grandes bloques que ellos han considerado que es, digamos, el conjunto de la salud de un individuo y han hecho este informe. Entonces es un test que a mí particularmente me gusta mucho porque está muy bien explicado. Uno no tiene que ser, y espero que si el doctor Lao me está escuchando, no me escuche, uno no tiene que ser genetista para entenderlo, porque el informe pues ya viene con, si te sale este resultado, esto puede decir que tal vez esto y esto y esto, ¿vale? Entonces a mí este tipo de test siempre digo que está bien porque el propio usuario puede sacar mucha información. Evidentemente siempre consultando con el profesional. O sea, por favor, eso, vamos, lo iría repitiendo cada 2 minutos, pero creo que me volvería aburrida, pero creo que es importante decirlo. Pero también es importante formarnos nosotros para poder también leer un poco lo que estamos haciendo por nuestros hijos. Sí, pero espérame, ahí Dime. yo tengo una cosa que decir, ahí te corto un segundo. Más allá de la formación que los papás vamos adquiriendo, las mamás, de lectura y todo eso, siempre hay que asegurarse antes de mandar a hacer el estudio que después tengamos alguna lectura médica, clínica, que es Cierto. lo que a veces no pasa. Se mandan a hacer, perdón, que hay alguna mamá que se me ofenda, pero es así, mandan a hacer el estudio y después uno les da las versiones, bueno, te lo puede leer este médico, no, esos no me gustan, y bueno, y se quedan con el estudio así en la mano. Entonces, primero hay que prever eso, al menos desde acá, que tanto cuesta mandar, estos son, para nosotros, te darás cuenta el tema del dólar y toda esa cosa, euro ni hablar, bueno, estamos complicados, o sea que ya es todo un tema decidir, bueno, voy a mandar a hacerlo porque quiero tener esta información, pero también hay que tener la información de qué médico va a leerlo, o especialista o lo que fuera. Así que Sí. ya está. Ahí No, está. no, súper, súper, súper cierto. Esto es una cosa que a veces pecamos de fulanita ha hecho el test, le ha ido de coña porque tenía el terapeuta, lo tenía todo, pero Sí, tú te quedas solo con, ha hecho ese test, yo tengo que hacer ese test porque mi hijo necesita lo mejor y yo le voy a hacer ese test. No, claro. ese test es como, yo pongo siempre un ejemplo un poco tonto, pero digo, ese test es como tener un Ferrari y no tener carne de conducir. Claro. ¿Sabes? Al Tal final cual. poco lo vas a usar. O Bien, hacer todos juntos, ¿no? A veces dicen, no, vendí esto o conseguí la plata, voy a hacer todos. ¿Pero para qué? No hace falta todos. O sea, todo tiene un orden, ¿no? sí. También. Es que eso después lo hablamos. No, Perdón, ahí no, te corté. no, es que tienes toda la razón. A mí hay muchas veces que se me pregunta, ¿qué te hago, Natalia? Y digo, a ver, espérate, ¿qué tiene tu hijo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo tal? ¿Qué te ha dicho tu médico? ¿Por dónde vas a ir? ¿Vas a coger este camino? ¿Vas a coger aquel? Porque sí, a ver, si el dinero fuese infinito y todos tuviésemos unos bolsillos así de grandes, dices, hazlo todo. Mm, Alguna información sacarás. Pero como sí. por desgracia no viene siendo, o sea, El caso. no hay caso, exacto, pues hay que ser muy inteligentes a la hora de escoger los test y, y de planificar la estrategia, ¿vale? Ujú. Evidentemente, como todo en la vida, se aprende, por desgracia, con la experiencia. O sea, son los años que llevas en esto que te hacen aprender de los errores. Entonces, a mí no me queda otra que explicarle a aquella mamá o papá que empieza y decirle, no cometas mis errores, no cometas los errores típicos, empieza bien, porque te ahorras Claro. mucho, ya no solo dinero, sino disgustos y de todo, ¿vale? Entonces, bueno, dicho aquí este mensaje, eh, diría que nos falta otro. A ver, hemos dicho de los test genéticos, hemos hablado de. Vale, ya está, perdón, que me había despistado. Otro de los test genéticos que ya, y luego lo voy a enlazar con otra cosa que para mí es súper importante. Una de las cosas que yo vengo diciendo mucho, mucho últimamente es el descarte de ciertas enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que he ido estudiando y que me he ido poniendo en el tema, me he dado cuenta que hay ciertas enfermedades que se pueden llegar a confundir con la sintomatología del autismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hace como 2 años estuvimos, ya, sí, yo creo que, bueno, hace como unos 2 años estuvimos haciendo
como un mes más o menos hablando de la celiaquía, ¿vale? Entonces estuvimos hablando con muchos profesionales. Yo una de las cosas que más me gusta de hablar con los profesionales es aprender de ellos, porque tú puedes leer, puedes ver, pero cuando hablas en directo y cuando te van explicando, pues te das cuenta de muchas cosas. Entonces, de esas charlas, una de las cosas que saqué y que sigo poniendo mucho énfasis es el descarte de la celiaquía, porque nos dimos cuenta que había un porcentaje, es pequeño, no os voy a negar, pero un porcentaje de niños diagnosticados de autismo que no tenían autismo, que eran celíacos. Y que esa celiaquía les estaba provocando esa sintomatología que en algún momento alguien les había dicho que eso era autismo. Entonces, dicho esto, con el ejemplo de la celiaquía, me voy a, por ejemplo, uno de los últimos test que hemos incluido, o que hemos llevado ahí a Argentina, es el tamiz neonatal. El tamiz neonatal es una prueba que en todos los países, en mayor o menor medida, cuando digo mayor o menor medida, me refiero al número de pruebas que se hacen, por ley, todos los niños al nacer se les hace la famosa prueba del talón. La famosa prueba del talón lo que mide son enfermedades metabólicas. Entonces, por ponernos un ejemplo, aquí en España tenemos que hay regiones de España que miden 8 enfermedades y hay zonas de España que miden 40, ¿vale? Entonces, esta disparidad pasa con los países. En Argentina, ahora no recuerdo, ¿eran 5, puede ser? No sé si... Sí, de 3 a 5 Bueno, tengo entendido que son. pues nosotros lo que proponemos es esta prueba que lo que hace es medir 140 enfermedades tratables, ¿vale? Porque siempre digo que tampoco tiene mucho sentido diagnosticar a alguien de algo que no va a poder hacer nada, ¿vale? A lo mejor sí en el futuro, pero bueno, en este caso estamos hablando de 140 enfermedades tratables y algunas de ellas que comparten características con el autismo. Entonces, Bien. mi punto es siempre decir, es una prueba que es un pinchacito en el dedo o en el talón si el niño es muy pequeñito, con lo cual no es una prueba muy disruptiva, muy estresante, No. Entonces, eso me lleva a deciros que, hablando del tema genético, en estos momentos tenemos la versión del tamiz neonatal que se hace, como siempre, con la gota de sangre, o la versión que cada vez está tomando más fuerza, genética, la cual mide más enfermedades, ¿vale? Y de una forma, digámoslo así, de cara ya al futuro cada vez más preciso, porque cada vez podrán ir incluyendo más enfermedades, ¿vale? Nati, Entonces, pero hace una aclaración, que se llama neonatal, pero no quiere decir que sea para recién nacidos nomás. todo correcto. O sea, le llaman tamiz neonatal porque se suele hacer al nacer, Claro. porque cuanto antes cojas una de estas enfermedades, más posibilidades hay de que ese niño o esa persona menos afectado esté por esa enfermedad. Entonces, a mí, sí es cierto, nosotros ahora en España hemos hecho cuando presentamos esta prueba, pues una grandísima cantidad de gente la ha hecho. Y una de las preguntas que se me hacía más era esta, que me decía, oye, mi hijo tiene 6 años, mi hijo tiene 7. Yo les decía, a ver, sí que es cierto que si se la haces al nacer, pues serán 6 años de menos que tendrás para revertir el tema. Incluso habrá enfermedades que no podrás revertir el daño. Ahí estará. Pero al menos sabrás que tu De hijo que tiene X. claro. ¿Vale? Entonces, como es una prueba, entre comillas, muchas comillas, económica, comparado con otras, pues es una de las pruebas que yo digo, si se puede, considerarla, porque estás descartando enfermedades. ¿Vale? Y entonces, hablando del descarte, nos vamos un poquito a una de las cosas que últimamente más estamos, como os comentaba antes, hablando del descarte. Entonces, para llegar a contaros lo que os voy a contar ahora, os voy a explicar un poco una tendencia que estamos viendo ahora de lo que sería todas aquellas personas que están dentro del mundo del neurodesarrollo y sobre todo a nivel científico médico y que van siguiendo lo que se va, digámoslo así, investigando
lo que serían las tendencias médicas dentro del autismo, creo que en estos momentos estamos viendo mucho un foco muy grande dentro de lo que sería el sistema inmunitario, ¿vale? Y cuando digo el sistema inmunitario, luego os voy a explicar del sistema inmunitario a qué llegamos, ¿vale? Entonces, nosotros en España en estos momentos estamos viendo que mucha gente nos viene con prescripciones médicas de sus diferentes médicos, terapeutas y demás, donde les hacen estudios exhaustivos del sistema inmune. Entonces, a raíz de empezar a ver esta tendencia, empezamos a seguir el por qué, empezamos a estudiar, empezamos a ver por qué estamos yendo por aquí. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es que en los propios resultados de los análisis relacionados con el sistema inmune nos estamos dando cuenta que un altísimo porcentaje de los niños que evalúan el sistema inmune tienen fallas en el sistema inmune. Entonces, dicho esto, nos ha llevado a, como nos hemos ido metiendo poco a poco en el tema del sistema inmune, me gustaría contar un poquito el tipo de prueba que se está usando más, porque una de las cosas que siempre se me dice, Natalia, pero es que todos los, como comentabas antes, ¿no? Los estudios de fuera son muy caros. Bueno, una de las cosas que hemos intentado y que siempre estamos intentando es ver qué puede hacer la gente en Argentina. Entonces, pues bueno, hoy habíamos intentado que Franco, que es nuestro colaborador, nuestro enlace en el laboratorio ICT, con quien siempre estamos viendo qué se puede hacer en el país, pues bueno, llevamos un tiempito, tú lo sabes bien, Adriana, intentando desarrollar estos paneles que nosotros estamos haciendo en España, en Argentina, para que la gente los pueda hacer de una forma pues más económica. Entonces, pues bueno, la idea es empezar por lo fácil, ¿vale? Cuando digo sistema inmune, normalmente los primeros estudios que se están pidiendo son un estudio, por ejemplo, de poblaciones linfocitarias. Después, el estudio de poblaciones linfocitarias, para que la gente me entienda, sería básicamente un estudio donde se miden los linfocitos, ¿vale? Dentro de los linfocitos, no voy a dar una clase de inmunología porque no es mi tema, pero explicaros que el sistema inmune, digámoslo así, tiene diferentes componentes. Estos componentes son los que se encargan de que el sistema inmune funcione bien, ¿no? Entonces, pues bueno, en un panel linfocitario, en un estudio de poblaciones linfocitarias, lo que se hace es mirar pues, los diferentes linfocitos, por ejemplo, el CD3, el CD4, todos estos que a la gente le sonarán CD3, CD4, CD8, CD19. El CD es un marcador, ¿vale? Entonces, ya te digo, no voy a entrar en ello, pero lo que hacemos en estos paneles linfocitarios ampliados es que se empieza a mirar, yo pongo el ejemplo del ejército, ¿no? Entonces se empiezan a mirar cada uno de los rangos, subgrupos, y para saber si todo el ejército funciona o si resulta que la caballería está tocada, en cambio los de artillería están, ¿vale? Para poner un poco el ejemplo. Entonces, en estos análisis se miran también no solo los individuos, o sea, cada grupito de por sí, sino cómo se relacionan entre ellos. En plan, tenemos, siguiendo con lo del ejército, tenemos la artillería y los de caballería en un ratio óptimo, o resulta que tenemos muchísimos de estos y muy poquitos de estos, y cuando tienen... Entonces, pues bueno, en este tipo de estudios los profesionales lo que ven es esto, cómo está todo el ejército y si está funcionando bien, ¿vale? Entonces, uno de los primeros estudios que, como os comentaba antes, últimamente los que yo estoy viendo, porque las familias me los comparten, la gran mayoría, algo hay ahí. Tienen con algo, claro. ¿Vale? Acá, mira, te voy a cortar 2 segundos porque nos está mandando mensajes nuestra amiga Katia Doll. Por cierto, de su centro. hola Katia.
Acá primero dijo, lo importante no son los test, cuando hablábamos antes, ¿no? Sino la formación para interpretarlos y Tal sobre cual, todo la capacidad luego de resolver el problema. tal cual, Y, Katia. espérate que acá me fui para otro lado, se me va el dedo, acá. Ya llegamos, ¿eh? Pi, pi. En la historia clínica ya se observa esa inmunodeficiencia, solo hay que escuchar la historia que explican los padres de infecciones recurrentes y diarreas recurrentes, cuando estamos hablando ahora de inmunología, ¿no? Sí, 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 sí. O Ahí. sea, a eso quería llegar cuando ahora os haré un comentario de otra cosa que nos hemos dado cuenta. Bueno, como os comentaba, hacemos ese primer panel linfocitario que normalmente los profesionales suelen añadir un estudio también de inmunoglobulinas, de sus subclases, Sí. porque es importante ver los anticuerpos que está haciendo el cuerpo, si es capaz de reconocer aquellos, digámoslo así, atacantes que nos vienen de fuera y contrarrestar ese ataque con, digámoslo así, la defensa del cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso. Y entonces, de aparte de todo eso, otra de las cosas que nos estamos dando cuenta es que lo que hacen es asumirlas, digamos, de una forma muy sencilla, es decir, bueno, si el sistema inmune no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? ¿Vale? Y entonces nos vamos a un poco a esa lógica de por qué no está funcionando. Entonces lo que estamos viendo es que esto está llevando a muchos médicos a decir, vamos a ver, ¿quién es el causante de este problema en el sistema inmune? Entonces, ahí nos dividimos hacia dos lados. Por un lado, lo que estamos viendo es que cada vez se está pidiendo más los estudios genéticos para descartar o para ver si hay algún tipo de inmunodeficiencia primaria, ¿vale? Entonces, ahora esto lo voy a ligar con lo que estaban diciendo en el chat. Si existe una inmunodeficiencia primaria, que para que nos entendamos, las inmunodeficiencias primarias son fallas del sistema inmune genéticas, heredadas, ¿vale? Entonces, esto normalmente se suele testar con un test genético, que nosotros Sí. hasta hace poco trabajamos con Invitae. Invitae es un laboratorio americano fantástico, fantástico porque encima era baratísimo, pero que como todo lo bueno no dura, ha dejado de trabajar a nivel internacional y ahora solo se pueden mandar muestras de personas en Estados Unidos, Canadá o México, si mal no me equivoco. Entonces, pues volviendo atrás, con Invitae éramos capaces de hacer test genéticos para descartar inmunodeficiencias primarias. Entonces, Primaria. el tema es que hay quien tiene una inmunodeficiencia y su clínica, es decir, su sintomatología es muy evidente, es decir, por ejemplo, lo que comentaban antes, ¿no? Son niños que a lo mejor tienen otitis repetitivas, cogen neumonías constantes, o sea, esos cuadros que a cualquier médico les despiertan la alarma de, señores, aquí pasa algo. Pero luego tenemos, y ahí se complica el asunto, aquellos casos que no son tan de libro. Y entonces ahí es donde estamos viendo, donde nos estamos encontrando que se están haciendo estudios para decir, bien, si no es una inmunodeficiencia congénita, es decir, heredada, vamos a ver si esa inmunodeficiencia está siendo causada, por ejemplo, por un virus, por una bacteria, o si es de carácter autoinmune. Entonces, para llegar a eso, entonces tenemos otros marcadores, ¿vale?, que nos están pidiendo muchísimo. Por ejemplo, en el caso de los virus y las bacterias, estamos viendo que se está pidiendo mucho las PCRs virales y bacterianas. Sí, La PCR a todo el mundo le sonará gracias al COVID, que la sí. puso así en oído de todo el mundo, pero que básicamente viene a ser una prueba que lo que hace es buscar un fragmento pequeñito del genoma de ese virus o de esa bacteria en nuestro cuerpo, ¿no? Normalmente se hace en la sangre y entonces se mira si tienes circulando trocitos
digámoslo así. O sea, tú tendrías circulando todo el genoma del virus, o de la bacteria, pero ellos buscan ese trocito. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos dando cuenta que se está asociando mucho infecciones, por ejemplo, víricas, ¿vale? Y cuando digo víricas voy a decir, pues, herpes, ¿vale? Herpes 6, herpes 7, zósters, o sea, de la familia de los herpes, todos. Entonces, que estos herpes están circulando en la sangre y al circular en la sangre están causando que el sistema inmune tenga problemas. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros a nivel de analíticas? Pues bien, estamos viendo que se está relacionando mucho estas inflamaciones cerebrales que algunos médicos están diagnosticando a los niños, ¿vale? Encefalitis, relacionadas con, por ejemplo, estos virus y estas bacterias. Entonces, estamos viendo muchos marcadores que se están empezando a pedir cada vez más muchos marcadores de inflamación cerebral, ¿vale? Para poder dictaminar y decir, a ver, tengo un sistema inmune que no está funcionando apropiadamente, tengo un virus activo en el cuerpo y tengo marcadores de inflamación cerebral. ¿Qué está pasando? Algo está pasando, ¿no? Entonces, como os comentaba, pues estamos viendo muchos marcadores pedidos, muchas interleuquinas, mucho factor tumoral alfa, proteínas S100, después la enolasa neuronal específica, que esa, como os comentábamos antes, para daros cosas que puedan ser útiles allá en Argentina, desde el laboratorio, ICT en Rosario, ellos ahora están poniendo un panel, o sea, están creando este panel donde muchos de los marcadores que acabo de mencionar podrán ser testados. Claro. No. Aquí y yo no somos... Bueno. Va a quedar grabado, para el que está preguntando, quédense tranquilos que va a quedar grabado. Vale. Te corto 2 segundos. Para todo esto, el tema de Argentina, más allá de que se puedan hacer en otro lado y que acá logremos este hermoso panel tan esperado, al menos por varios de nosotros, ya vamos a poder... ¿Ahí escuchan bien? ¿Cómo no se escucha? Dice no se oye. ¿En serio? ¿No escuchan? Ahora sí. Te escucho. Sí, ahí está. No, ahí está. Se ve que tenían algo puesto. Vamos a tratar de sacarlo o de publicarlo lo antes posible, al igual que obviamente ya tenemos publicado en nuestra web todos los estudios, porque ya ahora me van a empezar a escribir, todo lo que estás diciendo me lo van a empezar a escribir. Todo lo que se hace en Enevia, desde Argentina, o sea, triangulando con Argentina y Rosario, en Buenos Aires y Rosario, está en la página web de la fundación, ¿sí? O ingresan a la página de Enevia y directamente ahí cliquean en la banderita y ya les aparece ahí las cosas. Lo que va a ser este estudio, ¿sí? De inmunología que está armando la gente de Rosario, ya va a estar publicado, no se enloquezcan, calma, ya va a estar. Así que relax, Sí. que ya estamos camino de... Sí, y la idea es seguir intentando encontrar, sobre todo lo que son exámenes de sangre, es muy complicado hacerlo fuera. O sea, necesitamos encontrar la manera de que todas estas familias lo puedan hacer en Argentina, ¿vale? Entonces, ya sea con nuestra ayuda convenciendo a laboratorios de allá de que inviertan en ciertas nuevos ensayos, nuevos... técnicas, digámoslo así, pero para que puedan dar servicio. Nosotros, sin ir más lejos, en España nos pasa que tenemos que convencer a los laboratorios. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, estamos detrás de poder testar la interleuquina 17, que es una interleuquina que se ha relacionado mucho con pandas, con inflamación cerebral. Entonces, nos dimos cuenta, y yo empecé cuando empezó a sonar esta interleuquina como un posible marcador muy bueno, empecé a contactar a todos los laboratorios con los que trabajamos en España, que son básicamente todos, y nadie
nadie estaba testando esta interleuquina. Entonces, hemos tenido que llegar a un acuerdo con un laboratorio para que nos monten la prueba de cero. O sea, Claro. realmente hay que picar piedra para conseguir las cosas, porque si son pruebas que no se usan, por ejemplo, en el caso de la interleuquina 17, es una prueba que se usa en investigación, ¿vale? Que Claro. aún dando mucha información no es una prueba rutinaria. Entonces, pues bueno, al igual que nos toca a nosotros, pues va a tocar hacerla ya en Argentina para que la gente se pueda beneficiar de estas pruebas y sobre todo que se las puedan permitir, ¿vale? Sí. Porque yo soy consciente que con la economía, no sé decirle la economía, pero con el tema de los impuestos y demás, que os veis vosotros cargados cada vez que hacéis una compra fuera, pues entiendo que es duro, ¿vale? Entonces, Es difícil. A ver acá qué nos dice. Bueno, Katia, en Argentina el problema mayor son los suplementos, pero sí tienen acceso a medicina antroposófica. Es verdad, o sea, nosotros somos uno de los pocos espacios, no es por mandarme la parte ni nada, ¿no? Pero que tuvimos que hacer además un montón de... No crean que fue fácil, ¿eh? Que vamos a la aduana y nos venimos contentos. No, es un mes de trámites todos los meses, o sea, son 20 días entre un pedido y otro para poder hacer los trámites y sacar las cosas de aduana. Somos uno de los pocos lugares que uno puede entrar sin traer por azafata, como muchas mamás hacen, que la verdad que es un desgaste y un estrés tremendo tener que esperar que alguien los pueda traer de afuera. Bueno, nosotros con delay, pero los traemos. A ver, ¿qué dice? Respecto de este estudio con marcadores inmunológicos que están preparando en el laboratorio de Rosa, ¿tienen un médico en la fundación para interpretarlo? Estamos camino de... estamos organizando esto, yo no te lo había comentado, Nati, te lo voy a comentar ahora. No, estamos tratando de organizar una unidad con ciertos profesionales de acá y de afuera también, que sea solamente para aquellos chicos que podrían llegar a tener un PANDAS, encefalitis autoinmune, o como se llame, o para donde derive, pero bueno, tener una unidad que únicamente maneje eso. Y para esta unidad vamos a utilizar este tipo de estudios, así que estamos en camino. No quiere decir que nos esperen, pero quiere decir que al menos está proyectado en la cabeza, ¿sí? Porque hay muy pocos profesionales, vos lo sabés, que estén especializados en todo esto, ¿no? Damos vueltas siempre por lo mismo, así que sí. es un lío. Sí. ¿Qué No, más? totalmente. Creo, o sea, creo que todo el tema del sistema inmune es un poco como algo que nos hemos dejado por hacer, no sé por qué, y por mirar. Entonces considero que ahora que se estén poniendo las pilas todo el mundo, digamos así, tanto desde la investigación como desde la parte clínica, los médicos como nosotros mismos pidiendo más, creo que vamos por buen camino. Entonces, pues bueno, nosotros desde Enevia, digámoslo así, a nivel de pruebas, sí que estamos intentando en España, por ejemplo, conseguir temas, por ejemplo, un test que sí que se puede hacer en Argentina, que es el FRAT. El FRAT es el test de los anticuerpos de los receptores del folato. Este test va muy ligado con un error innato del metabolismo. O sea, lo que comentábamos antes de descartar los errores innatos, los errores en el caso de la deficiencia del folato cerebral, que es un error innato del metabolismo, el cual en estudios, por ejemplo, el doctor Richard Fry se ha dado cuenta que la prevalencia de anticuerpos del folato dentro de, o sea, de los niños que tienen, de las personas con autismo es mucho más alta. Y también se ha dado cuenta que tratando a estas personas con altas dosis de ácido folínico, que lo que está haciendo es utilizar otra vía, ¿vale? Digámoslo así, digamos que hay 3 vías para que el ácido folínico entre dentro del cerebro. Las 2 vías principales, cuando están estos autoanticuerpos, están, por decirlo así, las puertas cerradas. Entonces, al dar estas altas dosis de folínico, lo que se está haciendo es utilizar una puertecita que es
pequeñita, pequeñita. Y por eso tenemos que darle tanta cantidad, porque hay gente que dice, ostras, pero estas altas dosis, se dan altas dosis porque de la alta dosis solo entra una pequeña parte. Pero lo que estás haciendo es bypassar, digámoslo así, esas dos puertas que están cerradas por el motivo que sea y entrar directamente. Entonces, se han dado cuenta en estos estudios, si a alguien le interesa este tema, mira, justo esta semana hemos publicado en el blog de Nevia de la última conferencia que ha hecho el doctor Fry en las conferencias de Synchrony. Hemos hecho un resumen, porque están en inglés y siempre la gente nos pide que por favor, resumen, no sé qué. Entonces hemos hecho un resumen de la última conferencia donde habla del por qué cree él que es súper importante hacer el FRAT. No solo a los niños, sino a aquellas mamás que ya tengan un niño autista y quieran tener más, que se hagan el FRAT. Porque si se dan cuenta durante el embarazo que esa madre es portadora también de esos anticuerpos, empezar a tratar a esa madre es vital. ¿Vale? Para evitar que ese niño no se vea afectado. El niño parte de la prevención, ¿no? La prevención de la que siempre se viene hablando cuando uno tiene ya un hijo con autismo para prevenir. No quiere decir que no tengan más hijos, por favor. Quiere decir que se puede prevenir o se puede chequear antes, ¿no? Tal cual. Tal cual. Más lógico. Yo siempre, cuando hablo con las mamás que han tenido un hijo y que quieren tener más o que están embarazadas o que siempre existe ese terror, ¿vale? Ese miedo. Y luego siempre existe esa pregunta de ¿qué podemos hacer para evitarlo? Evidentemente, ojalá lo supiese y ojalá pudiese decir del 100%, haz esto, esto y esto y nada. Pero sí que hay cosas que uno puede decir, bueno, mira, tienes este tipo de pruebas que si te sale positivo, pues sabes que puedes hacer este tratamiento y con eso vas a ayudar, ¿vale? Entonces, pues bueno, para mí el FRAT es un test que es útil, ¿vale? Que también es de los que se pueden, entre comillas, no de los más caros. Entonces, pues bueno, hay otro test más que tenéis a disposición en Argentina. Y a ver, dejarme repasar, que tengo la memoria hoy, lo siento. Porque está el de Biomsite también, que no lo... ¡Ay! El de Biomsite, tú no lo dijiste. No, me he dejado todos los de microbiota, que no he dicho nada ni el de Xenogene. Uno de los primeros. Antes que se te corte, entonces así, rápido. Uy, perdón. Sí, claro, es que estaba tan concentrado con todo el tema de inmunología y demás que se me ha ido de la cabeza. Sí. Otro de los temas que también conecta con la inmunología, porque al final la primera línea de defensa que tenemos la tenemos en el intestino, o sea, en la primera capita dentro, en la mucosa. Entonces, test que se pueden hacer en Argentina, tenéis 2 test de la microbiota. Uno es una prueba que, ya entrando un poco en tecnicismos, es un 16S, es decir, mira solo las bacterias, ¿vale? Y el otro, el de Xenogene, mira virus, bacterias, parásitos y me dejó uno, me está fallando la memoria. Hongos no. Hongos. Bien, entonces es un test que el de Xenogene es un test muy completo. Súper completo. El de Biomsite, a mí lo que me gusta mucho del de Biomsite es que el informe viene en una plataforma, en un sistema, digamos así, muy interactivo, es decir, cada resultado luego te da las mismas, o sea, te dice cosas que puedes hacer para mejorar, para subir o bajar esas bacterias, con lo cual yo siempre digo que a nivel de usuario no patológico, ¿vale? Alguien que quiere decir, ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud intestinal? Pues es un buen test. Ya si vas a trabajar con o sea, ya si tienes una patología de base y quieres un examen mucho más exhaustivo, Xenogene te da eso. Pero, como bien decía Katia, hay que tener un terapeuta que te lo vaya a leer y que lo vaya a entender. Porque si no, insisto, vas a tener el Ferrari y no vas a tener quien te lo conduzca, ¿vale? Exactamente. Sí. Entonces, pues bueno, ostras, qué fallo dejarme a todas las pruebas estas. Después, una de las grandes cosas que llevo mucho tiempo luchando por intentar conseguir traer son los marcadores de salud intestinal. Hasta ahora lo que os podemos proponer son todo lo que se mira a través del ADN,
¿vale? Es decir, todo lo que son el ADN de las bacterias, de los virus, de los parásitos, de los hongos, tal. Pero no os puedo decir si tenéis inflamación, si tenéis, ¿cómo se dice? Leaky gut, ¿cómo se dice? Intestino permeable, ¿vale? O sea, hay todo enseguido, si hay sangre en las heces, si tenéis cómo están los ácidos biliares, o sea, todo lo que son marcadores que nos dicen cómo está la salud intestinal, todo eso normalmente se hace con heces frescas. Y como os comentaba antes, pues tenemos el problema de poderlas mandar. Entonces, pues bueno, en eso estamos trabajando, intentando ver si podemos conseguir algún laboratorio en Estados Unidos que no sean los típicos. Y cuando digo eso, no porque les tenga, o sea, trabajamos con ellos y no tengo problema, pero sí para intentar ofrecer una opción más económica a la gente de Argentina. Claro. ¿Vale? O sea, Ahí esa se entendió. es Acá un poco la dice, idea. Katia pregunta, ¿los estudios se hacen locales en Argentina o hay que enviar las muestras a España? Las dos cosas, pero a España depende qué estudio, Katia. Acá se puede, por ejemplo, conseguir los estudios de control, los de inmunología que recién hablábamos, que estamos con ese tema de los paneles. No sé, ácidos orgánicos también podemos llegar a hacerlo acá en Argentina, intolerancias en alimentos, ¿sí? Pero todos los que son así de ADN específicos, como los que estábamos charlando recién, o uno súper completo como el de Genogene, que también está buenísimo, se mandan. O sea, acá hay pocos lugares, te diría casi ninguno. El que existe uno que es de microbiota, que acá se está tratando de como de terminar de armar, o sea, se hace como, pero en un porcentaje más pequeño que el de Xenogene, por ejemplo, pero existe en Rosario también, no es el laboratorio ICT, pero es otro laboratorio que lo está tratando de armar, pero bueno, recién ahí se va organizando. Así que es un tema complicado, y a veces, por más que tengamos la opción nacional de ciertos estudios, depende cómo esté ese paciente o cómo veamos cuando le hacemos la admisión, al menos en la fundación, decidimos, no, mira, fíjate de poder hacerlo afuera o en el de MTHFR Genetics, que es en Reino Unido, pero porque sabemos que si tienen que hacer un estudio y viene con ciertas complicaciones, va a ser el mejor lugar, para que no estén dando vueltas todo el tiempo, ¿no? Bollando de acá para allá. Tratamos de ser puntuales, ¿no? Bueno, intolerancias, bueno, sí, lo podemos manejar acá, mientras tanto vamos trabajando. Pero bueno, cuando es algo tan, ¿no? Vemos de mandarlo a otros lugares específicos. No, yo siempre digo que la prioridad es intentar que podáis hacer cuantas más cosas allá en el país, porque evidentemente es más económico para la gente. Nosotros intentamos siempre traeros las opciones que consideramos más económicas para seguir ayudando. Y cada vez que yo particularmente veo algún suplemento o veo algo que creo que pueda ser de ayuda, bueno, tú lo sabes, Adriana, yo soy la primera que te lo paso y que creo que es todo lo que sea hemos ayudar y logrado complementar. Cosas impresionantes, ¿no? Desde el butirato, un montón de cosas que realmente acá no ni asomaban. Bueno, por suerte para los tratamientos acá los pudimos ingresar, así que no, ha sido un gran trabajo. Y ahora, bueno, ya nos quedan un minuto y pico. En septiembre es nuestro congreso, 2 y 3 de septiembre. Estamos haciendo un trabajo muy fino para que venga Natalia también acá a charlar con todos, que esté en Salta con nosotros. El doctor Lau va a estar, que recién lo comentabas con su estudio. Sí. Omar López, bueno, hay un listado enorme de médicos que nos van a estar acompañando de afuera y nuestros, que es un orgullo total. Adrián, que estaba por acá también, Adrián Sirit, que estaba escuchándonos. Vero Campanelli, que es nuestra pediatra también. O sea que queremos que vengas. Queremos que todos los que puedan vengan, por supuesto, pero queremos que estés, así estás ahí con nosotros y nos vemos. Sí. Siempre así, hablando virtualmente, trabajando virtualmente, pero nos vemos. Sería todo un placer y la verdad que vamos a intentar hacer el máximo para que se haga realidad, porque sí que me encantaría como dices tú, dejar las pantallas y poder darte un achuchón después de todos estos años.
Así que bueno, ojalá acabe de salir, ojalá si no venimos igualmente sea el súper exitazo que creo que va a ser, porque vamos Va a estar buenísimo, con la va de a estar médicos y profesionales que tenéis, creo que aquella persona que pueda permitirse ir debería, porque yo creo que va a ser una de emoción gran, total que vengan todos para acá. Así que estoy re contenta. muy bien. Bueno, voy a agradecer a todos los que se prendieron, a los que se van a aprender más tarde, pero un agradecimiento mayor a vos que yo sé que ya es tarde y ya es hora de dormir. Siempre Así un que placer. te mandamos un beso enorme, muchas gracias a todos, súper informativo. Y después lo vamos a agarrar a Franco, que es la persona de ICT, para que dé la cara, porque realmente él se esconde de todas las pantallas. Pero bueno, después lo vamos a convocar para que explique un poquito todo lo que están logrando ahí en Rosario. Bueno, Perfecto. te dejo un beso enorme. Cuídate Gracias, mucho. Natalia. Adiós, Un adiós a beso a todos. todos. Nos Chao. vemos, ¿eh? Hasta luego.